Muy buen día para todos. Hoy leeremos la 11ª meditación para el tiempo de retiro de San Juan Bautista de la Salle. MR 203. 11ª meditación. Sobre la obligación que tienen los hermanos de las escuelas cristianas de reprender y corregir las faltas que cometen aquellos de cuya instrucción están encargados. Una de las señales y uno de los efectos del celo que uno siente por el bien y por la salvación de las almas es reprender y corregir a aquellos cuya dirección se tienen, cuando incurren en alguna falta. Jesucristo demostró a menudo de esta forma su celo con los judíos en el templo de Jerusalén, cuando al entrar arrojó a los que allí vendían y compraban las cosas necesarias para los sacrificios. Hizo entonces un látigo de cuerdas para echarlos fuera. De igual modo actuaba con los fariseos, cuya hipocresía y falsa piedad no podía tolerar, como tampoco su orgullo, que los inducía a valorar y enseñar y ensalzar sus propios actos y a criticar e incluso censurar los de los demás. Condenaba, en fin, todo su proceder porque se contentaban con enseñar a los otros y no se preocupaban de practicar lo que les enseñaban. En todos esos encuentros Jesucristo los reprendía públicamente y se lo reprochaba. Eso fue lo que hizo no solo con los fariseos, sino también con otros en diversas ocasiones. También San Pablo reprende con libertad a los corintios porque toleraban entre ellos a un incestuoso, y les decía que hubieran debido entregarlo al demonio para que fuera atormentado en su cuerpo, a fin de que su alma se salvara. Así deben reprender y corregir a sus discípulos cuando cometan alguna falta, y sobre todo, teniendo en cuenta que es propio de los niños caer con frecuencia en ellas, por obrar muchas veces sin reflexión. La reprensión y correcciones que se les hacen les dan ocasión de reflexionar sobre lo que deben hacer, y son motivo para que vigilen sobre sí mismos para no incidir en las mismas faltas. Sean pues diligentes en no consentir en ellos faltas importantes sin poner remedio. Está el hombre tan inclinado por la naturaleza al pecado que parece no complacerse sino cometiéndolo, y eso se nota particularmente en los niños, ya que al no tener todavía desarrollada la mente y al no ser capaces de profundas y serias reflexiones, parece que no tienen otra inclinación que la de contentar sus pasiones y sentidos y dar gusto a la naturaleza. Por eso dice el Espíritu Santo que la necedad está como atada al cuello de los niños, y que solo se les cura de ella por medio de la corrección. Por tanto, el medio de librar del infierno el alma de un niño es valerse de este remedio, que le infundirá cordura. Por el contrario, si se le abandona a sus antojos, correrá peligro de perderse y causará muchos disgustos a sus padres. La razón es que las faltas que cometa se irán convirtiendo en hábito, del que le costará mucho corregirse, pues las buenas y malas costumbres adquiridas en la infancia y mantenidas por mucho tiempo se convierten de ordinario en algo muy natural. Por lo cual es necesario que quienes tienen la dirección de los muchachos les reprendan con todos los recursos de su autoridad, como dice San Pablo, para que abandonen sus extravíos y sacarlos así de los lazos del demonio que los tiene cautivos a su antojo. Puede decirse con razón que el niño que se ha acostumbrado al pecado ha perdido en cierto modo su libertad y se ha convertido en cautivo y desventurado, según lo que dice Jesucristo, que quien comete pecado es esclavo del pecado. A ustedes, que son los maestros de los que están bajo su dirección, corresponde poner todo el cuidado posible para llevarlos a esa libertad de los hijos de Dios, que nos adquirió Jesucristo al morir por nosotros. Para eso necesitan servirse de dos medios. El primero es la mansedumbre y la paciencia. El segundo es la prudencia de las reprensiones y en las correcciones. Lo que más debe animarlos a reprender y corregir las faltas de sus discípulos es que, si dejan de hacerlo, serán ustedes mismos responsables ante Dios, quien los castigará por su flojedad y negligencia con ellos,
porque siendo los sustitutos de sus padres y de sus pastores, están obligados a velar sobre ellos como quien tiene que dar cuenta de sus almas. Por tanto, si no vigilan su conducta, deben estar persuadidos de que al no estar estos niños en condiciones de guiarse por sí mismos, darán ustedes cuenta a Dios por ellos de las faltas que hayan cometido, como si las hubieran cometido ustedes. El sumo sacerdote Elí es ejemplo bien patente y bien terrible a la vez de esta verdad. Por haber consentido la mala conducta de sus hijos, Dios le anunció por medio de Samuel que juzgaría su casa por toda la eternidad a causa de su pecado, y porque sabiendo que sus hijos se comportaban de forma indigna, no los había corregido. Dios juró que tal falta no se podría expiar con víctimas y con presentes ofrecidos al Señor. Tan grave fue juzgado aquel pecado ante Dios. Ustedes que ocupan el puesto de padres y de pastores de las almas, teman que proceda Dios de igual modo con ustedes si descuidan reprender y corregir a sus discípulos cuando sea necesario, pues en tal caso habrían abusado de la función con que Dios los honró cuando les encomendó la dirección de esos niños, y particularmente el cuidado de sus almas, que es lo que más le importaba a Dios al constituirlos en guías y custodios de estos muchachos. Teman que su negligencia merezca menos perdón que la del sumo sacerdote Elí, si no son suficientemente fieles a Dios en su empleo, tratando de conservar en la gracia de Dios a esas almas encomendadas a su dirección. Termina aquí la meditación 11ª o 11ª meditación para el tiempo de retiro de San Juan Bautista de la Salle. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Bendiciones.